Presentamos entonces a Marcelo Elizondo, analista y consultor en negocios internacionales, es MBA egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, España, y abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, especializado en la administración de negocios. Efectuó estudios de posgrado en leyes en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y en planificación estratégica de negocios en la Universidad de Chile. Presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, chairman del Task Force Mundial sobre Sustentabilidad Empresaria en la World Chambers Federation, director de la Maestría en Dirección Estratégico-Tecnológica y profesor de Estrategias Competitivas Internacionales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement desde 2012, presidente de la sección internacional del IDE Argentina. Es también miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, director del Comité de Economía Internacional del CARI, fundó y dirige desde 2010 la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Es autor además de varios trabajos académicos y artículos en diversos diarios y revistas especializadas y publicaciones de Argentina y el extranjero. Es regularmente columnista de los diarios La Nación, Clarín, El Cronista, Comercial, Ámbito Financiero e Infobae, entre otros. Participa regularmente como conferencista en diversos eventos nacionales y en congresos internacionales. Entonces ahora también le damos la bienvenida a Carolina Amoroso, que es conductora y periodista especializada en la agenda internacional, conduce en Todo Noticias los programas TN Internacional y Está Pasando. Estuvo al frente de Bella y Bestia junto a Nicolás Wiñaski, fue columnista en el ciclo Desde el Llano de Joaquín Morales Solá y conductora de TN Central. Además de la conducción, realiza informes y coberturas especiales. En 2022, su trabajo fue reconocido con un Martín Fierro en la terna por Mejor Labor Conducción Femenina por TN Central. También en 2022 publicó junto a Juan Meiriño el libro Hackear la Argentina, la esperanza del boom tecnológico. Y por último vamos a presentar a quien moderará el panel, el señor Jean-François Michel, doctor en Medicina Veterinaria, es el jefe del Servicio Económico Regional para el Cono Sur de la Embajada de Francia, a cargo de la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay desde septiembre de 2021. Después de una carrera científica en África, se ha unido a la administración francesa en 2001, en la que se desempeñó esencialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia en París, pero también lo hizo como consejero económico en Madrid y consejero financiero en Brasilia. Fue asimismo consejero de 2 ministros de Agricultura franceses, una primera vez como consejero técnico para los asuntos sanitarios y una segunda vez como consejero político en lo agrícola. Previo a su desembarco en la Argentina, estuvo 7 años en el sector privado como director de comunicación y asuntos públicos de Moe Génesis. Ahora sí, entonces, daremos inicio al bloque de Panorama Internacional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Funciona? ¿Me escuchan? Ah, sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias y buenos días a todas y todos. Bueno, gracias por quedarse, porque normalmente después de la introducción por los embajadores todo el mundo se va y bueno, les agradezco mucho. Bueno, el panorama internacional, Carolina y Marcelo, yo creo que, como lo dijo un poco el embajador de la Unión Europea, estamos saliendo de algunos choques. Para mí hay 3 choques. El primero choque fue el choque de la pandemia. El choque de la pandemia que nos tocó a todos en 2020 y que más allá del choque viral, el choque de la enfermedad y con todo el respeto que debemos a los miles de personas que fallecieron, fue también provocó una gran perturbación de las cadenas logísticas y finalmente provocó problemas y perturbaciones en el abastecimiento y la escasez de productos esenciales. Y este evento provocó finalmente una crisis de la globalización, una crisis de la teoría de las ventajas comparativas y de la Organización Mundial del Comercio. Y esta crisis provocó también la entrada en una nueva era de inflación. Y finalmente pasamos de un mundo comercial y económico global
a un mundo comercial y económico mucho más multipolar y regional. Hablamos de nearshoring ahora. Y a un mundo también más politizado. Hablamos de friendshoring, con hasta las grandes instituciones financieras, porque ahora se habla del banco de los BRICS, más allá de los bancos del gran banco y del FMI, se habla también de la voluntad de algunos países de salir del dólar para los intercambios comerciales. Y bueno, esta pandemia fue un choque en este sentido, pero también fue un momento de gran movilización económica, único casi en la historia. Aprendimos también de la crisis financiera de 2008, pero hubo una movilización económica para que el sistema financiero y el sistema económico aguante este paro global de la actividad. Y fue también una gran movilización científica porque en menos de un año logramos hacer una vacuna, también con una tecnología revolucionaria. Y esta gran solidaridad fue quebrada por el segundo choque, que fue lo que pensábamos pertenecía al pasado, una guerra de conquista territorial con la agresión de Rusia a Ucrania, que es el segundo choque. Pensábamos que este tipo de guerra, en contradicción con todas las reglas del derecho internacional, no podía más ocurrir y ocurrió desafortunadamente en nuestro viejo continente europeo. Esta guerra, más allá del drama humano y geopolítico, provocó también una crisis energética con el tema antes que todo, del gas. Y esta crisis alimentó aún más la inflación que había arrancado con el primer choque de la pandemia. Y esta crisis provocó, no sé si ustedes se acuerdan, pero la pandemia se paró el 22 de febrero de 2022 con la agresión de Rusia, 2021, perdón, con la agresión de Rusia hacia Ucrania, 22, y si me pierdo. Y en la prensa, en los medios, no se habló más de la pandemia. A partir del 22 de febrero ya está, no hablamos. Eh, pero también esta crisis, este segundo choque, nos impuso a acelerar la transición energética. Y ahí llegamos al tercer choque, que es el choque del cambio climático. En la conferencia de Río sobre el cambio climático en 92, hace más de 30 años, el presidente francés había dicho que la casa estaba quemando. Y ahora la casa está quemando, realmente, en primer sentido, con los incendios gigantes en Canadá, con una sequía histórica en la que Argentina acaba de vivir 3 años de sequía y que se terminó por el último año con una caída de la producción agrícola tremenda. Y ahora estamos en el cambio climático sin hablar y sin debatir de las causas de este cambio. Sabemos que las emisiones humanas de gas a efecto invernadero empeoran y aceleran este cambio climático y las consecuencias. Esta transición, este choque, implica una triple necesidad. Una necesidad de transición energética, una necesidad de adaptación de las economías y de compensación de los impactos de estos eventos climáticos y nuevas formas de solidaridad internacionales. Y entre ellas un nuevo diseño de la arquitectura financiera internacional, como tratamos de pensarlo en la cumbre sobre el nuevo pacto financiero en París en junio pasado. Pero, por supuesto, este último choque representa también oportunidades. El embajador de Francia lo subrayó. Argentina está bastante y muy bien colocada para este choque porque tiene el potencial eólico, el potencial solar y el potencial en material crítico. Así que, bueno, Carolina y Marcelo, ustedes quienes son observadores atentos y expertos del panorama mundial, ¿cómo ven la entrada y esta nueva era muy desafiante, por supuesto, pero también muy promisora?
Hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por la introducción, es un placer estar con ellos. Yo siempre digo que yo no soy una analista, yo soy una persona de territorios, yo soy cronista. Quizás algunos han visto algo de mi trabajo, me he dedicado a cubrir crisis humanitarias en América Latina, estuve 3 veces en Ucrania en el último año y medio, desde el principio de la guerra, viajé ese 24 de febrero. Acabo de venir del Mediterráneo Central, de cubrir la crisis migratoria y me he dedicado mucho a cubrir los éxodos en América Latina. Quizás muchos de ustedes están pensando, bueno, ¿cuánto va a hablar esta chica hasta que llegue Elizondo y nos diga la posta, los números y demás? Pero creo que algo de lo que puedo llegar a contarles tiene que ver con lo que nos compete hoy. Yo creo que el debate de época y el debate central tiene que ver con una encrucijada sistémica. Cuando se habla de la gran polarización entre proyectos, si se quiere, de derecha o proyectos más ligados al pensamiento progresista o de izquierda, yo creo que esa es una falsa antinomia. Yo creo que la gran encrucijada de nuestra época es democracia liberal o régimen iliberal. Y creo que muchos de los fenómenos que me han tocado cubrir, que por supuesto hablan de la parte más sangrante de la herida de la humanidad, tienen que ver con esos debates sistémicos y con esas tensiones sistémicas. Yo siempre digo que los éxodos no mienten, que si uno quiere saber cuándo hay un sistema que está funcionando y cuándo hay un Estado fallido, lo único que tiene que hacer es mirar los flujos migratorios. Por eso es casi una obsesión periodística para mí. Cuando viajé a Ucrania me encontré con un país que estaba dispuesto a resistir incluso más allá de los límites de lo humanamente imaginable, desde sus niños hasta sus mujeres, pasando por adolescentes. Los grandes protagonistas de la guerra son parte de mi generación, lo cual ha sido muy conmovedor, pero a la vez me ha interpelado respecto de lo que yo estoy dispuesta a hacer para defender el sistema en el que estoy dispuesta a vivir o en el que quiero vivir. Cuando les pregunto a muchas de estas personas qué pasa si no llega la victoria, lo que siempre me respondían es: eso no es una posibilidad, porque esto es para nosotros una guerra de existencia. Lo que quiero significar con esto es que la guerra en Ucrania, que como bien decías en la introducción, lo ha tomado todo en términos de debate de época, independientemente de ser un conflicto en el cual participan los grandes actores del tablero geopolítico, es un conflicto que simboliza como pocos esta gran encrucijada de época: democracia liberal, régimen autocrático o régimen iliberal. Por eso es para Ucrania una guerra de existencia, porque ellos entienden que han sido interpelados con una gran pregunta, con un baño de pasado, pero también con una gran pregunta con respecto a su futuro, que ellos han dado una respuesta y que de una forma muy atroz y perversa están pagando un precio por la respuesta que dieron a eso, pero no están dispuestos a claudicar. El mundo al que quieren pertenecer nada tiene que ver con un régimen autocrático a imagen y semejanza de Vladimir Putin, ¿no? En ese caso. Cuando traemos la discusión un poco más a América Latina, también nos encontramos con algunos fenómenos análogos, ¿no? Yo me he dedicado a cubrir durante años el éxodo venezolano, también he cubierto con mucha atención y con mucho seguimiento el fenómeno en Nicaragua, en Cuba. También estoy siguiendo con preocupación la deriva de El Salvador. Y me doy cuenta con que independientemente del lugar en el espectro ideológico en el que esté parado el, entre comillas, proyecto político, la interpelación siempre es la misma: régimen iliberal, democracia liberal. No es verdad que hayamos conquistado hace algunas décadas atrás algunas cosas definitivamente y para siempre. Seguridad jurídica, derechos fundamentales. No es verdad que eso haya sucedido. Para un país como el argentino y para una Argentina, eso es un golpe muy fuerte, encontrarse con que la democracia y el sistema que nos ampara en un marco de seguridad jurídica, aquí hay muchos referentes empresariales, vaya si la seguridad jurídica es un valor para cualquier empresa en el sentido del negocio o de cualquier
proyecto personal o colectivo, todos esos valores, los derechos fundamentales, son una defensa cotidiana. Y realmente la amenaza latente de una deriva autoritaria, de algo que puede arrasar con todos los cimientos institucionales, está a la vuelta de la esquina. Y eso lo descubrí, bueno, cubriendo América Latina con sus fragilidades institucionales, uno lo sabe muy bien, pero cubriendo otros fenómenos, uno entiende que es mucho más frágil, que nuestra realidad, que los cimientos que nos permiten construir visión de futuro son mucho más frágiles de lo que estamos dispuestos a aceptar. E implican una responsabilidad específica de cada uno como actores en nuestra sociedad en esa defensa. Con respecto al lugar de la Argentina en el mundo, entiendo que si otrora o tiempo atrás hablábamos de algunos valores ya conquistados y de un mundo que iba hacia una visión quizás por momentos más pragmática de las relaciones internacionales, creo que hoy es un mundo que está exigiendo algunas definiciones respecto de esta encrucijada sistémica, democracia liberal, régimen iliberal, respeto a las instituciones y a los derechos fundamentales o no. Es un mundo que está exigiendo algunas definiciones más categóricas. La Argentina en los últimos años ha tenido, por llamarlo de alguna manera, una deriva ambivalente que creo que es más costosa de lo que estamos dispuestos a aceptar. Sobre todo para un país que no tiene un peso específico en términos comerciales y económicos que le permita otro margen, ¿no? Para moverse en el ámbito de las relaciones internacionales. Por eso creo que no es un tiempo de ambivalencia, creo que es un tiempo de claridad. Con esto no estoy diciendo que no pueda haber aspectos pragmáticos a tener en cuenta, de hecho venimos escuchando mucho, a raíz sobre todo de las declaraciones de uno de los candidatos presidenciales, hablar sobre la relación de la Argentina con China. Bueno, ahí hay que tener una contemplación que tiene que ver concretamente con los números de la Argentina y la situación de la Argentina como país también exportador. Pero independientemente de eso, que es más el ámbito de Marcelo, es un tiempo para estar a la altura de las circunstancias. Es un tiempo para la reivindicación de los valores y del sistema que nos organiza, y que en buena hora es ese el sistema que nos organiza, y que es, a mi entender, mucho, pero mucho más frágil de lo que podemos llegar a aceptar para al menos conciliar el sueño, ¿no? Es realmente perturbador ver cuán frágil es el sistema que nos organiza y que nos protege y que nos ampara y que nos permite desarrollarnos en un ámbito de libertad, libertad perfectible, relativa, caótica, tensa, pero libertad al fin. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué puedo agregar yo después de lo que han dicho Jean-François y Carolina? Déjenme entrarle por el lado de la socioeconomía mundial. Vos planteabas los tres grandes acontecimientos, yo diría procesos. La aceleración del cambio climático, el COVID, la pandemia y la guerra en Ucrania. Estos tres acontecimientos están cambiando el mundo, sobre todo acelerando procesos que venían ocurriendo antes. A mí me parece que hay 5 grandes tendencias que están ocurriendo en el planeta hoy. No son nuevas, pero sí son aceleraciones después de estos 3 grandes nuevos disparadores desde la perspectiva socioeconómica mundial. Estas 5 tendencias son, en primer lugar, la aceleración de la revolución tecnológica. El mundo vive una profundísima revolución tecnológica con un alcance inusitado. No es solamente un cambio de algunas máquinas por otras en los procesos productivos. Hay transformaciones en las cadenas de valor, hay un cambio en el motor de la generación de valor, que de la manufacturación física está pasando a desarrollarse en la creación de intangibles vinculados con el capital intelectual. El capital intelectual hoy es el gran generador de valor, el motorizador de las nuevas cadenas de valor y
el nuevo generador de riqueza en el planeta. Por lo tanto, lo primero es la revolución tecnológica. La segunda gran tendencia vinculada directamente con esta es que en el mundo la máquina que impulsa los cambios hoy son las grandes empresas transnacionales. Las empresas transnacionales están generando más transformaciones que incluso los procesos políticos. Las empresas transnacionales han logrado resiliencia ante los movimientos geopolíticos. Si uno mira el comercio internacional y ve que el año pasado se alcanzó el récord en las exportaciones de todos los países del mundo entre sí, 32 billones de dólares, récord que sucede al récord del año anterior, que habían sido 28 billones de dólares. Ahora, si uno mira los titulares de los diarios, las políticas nacionales son de restricción, sanciones comerciales o límites vinculados con posicionamientos geopolíticos. Hay una agenda paralela entre la política y las empresas se han transformado en los grandes generadores de transformaciones, incluso avanzando hasta terrenos ni siquiera previstos por las políticas públicas. Hay alrededor de 2.000 satélites dando vuelta alrededor del planeta. El 80% de esos satélites son satélites que pertenecen a empresas privadas, algo que no nos hubiéramos imaginado hace 20 años. Por lo que las empresas han logrado un poder extraordinario. Hablábamos en alguna reunión previa a esta, el paradigma de la pandemia. La pandemia comienza a ser superada cuando los laboratorios, las empresas, desarrollan las vacunas, produciéndose un fenómeno inédito. Los gobiernos ponen dinero en los laboratorios para financiar el desarrollo de vacunas que los gobiernos no habían aprobado aún. Hay una aceleración del desarrollo de capital intelectual y el motor son las empresas. Tercer tendencia que ocurre en el planeta. El principal impacto en el marco de referencia es estándares. El mundo ha pasado a ser un mundo en el cual los estándares dentro de los cuales tienen que moverse las personas, las empresas e incluso los gobiernos, miren la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur, la desforestación como requisito pendiente, estándares ambientales, sanitarios, de seguridad, de información, de performance de las compañías, empiezan a ser el principal requisito para participar de la nueva globalidad económica. Esos estándares también se vinculan con la revolución tecnológica, porque la revolución tecnológica nos permite acreditar conductas y transformarnos en participantes o no de este nuevo escenario. Ahora, esta tercera tendencia, estándares, se vincula con la cuarta, que es la enorme incidencia de la geopolítica en los negocios internacionales. Y la geopolítica se manifiesta a través de distintas vías. Una de ellas es el friendshoring del que hablabas. Hay un trabajo de la UNTAD de junio pasado, publicado en la web de la UNTAD, que muestra cómo en el último año y medio el comercio internacional se concentra entre países amigos y se debilita entre países adversarios. Ese friendshoring se manifiesta, entre otras cosas, a través de estándares que alinean a los mercados según participen o no en esas nuevas confluencias. Y la quinta tendencia, después de estas cuatro anteriores, es que hemos entrado en un escenario en el que lo normal es la inestabilidad. Dice Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia, el siglo XX lo normal era lo estable y el accidente era lo inestable. El siglo XXI lo normal es lo inestable. Lo inestable no solamente en términos de precios, finanzas, cotizaciones, sino en términos también de parámetros en base a los cuales la socioeconomía se desenvuelve. Este último punto, el de la inestabilidad, es de enorme incidencia porque la inestabilidad en realidad está generando un nuevo escenario que todavía no conocemos y que está operando en un marco de tremendas contradicciones. La inestabilidad nos envuelve en un escenario de contradicciones. Por ejemplo, los países desarrollando políticas restrictivas, las empresas generando resiliencias y esquivándolas. O, por ejemplo, la crisis
de los estados nacionales y de las políticas públicas. Crisis que se manifiesta en los movimientos migratorios de los que hablaba Caro recién, en el sur de Europa, en el sur de los Estados Unidos, pero también a través de los procesos de las telemigraciones, que están rompiendo sistemas jurídicos, personas trabajando de un país al otro con contratos muy irregulares. Hay 1.500 millones de trabajadores en el mundo que se conectan a Internet todos los días desde sus puestos de trabajo, además de que se conectan desde sus celulares cuando salen de allí, son puestos de trabajo globales. Esto está alterando la relación entre continentes y contenidos, y los continentes tradicionales se encuentran ante una profunda crisis. El promedio de uso de Internet por persona en el mundo es 6 horas con 40 minutos. Promedio por día, 6 horas 40 minutos por día en Internet, promedio mundial. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué otro espacio estamos más tiempo por día que no sea en Internet? Estar en Internet genera una nueva realidad, que es la creación de los espacios digitales, desgeografizados. Estamos más tiempo acá adentro que en relaciones sociales convencionales, en el café, en nuestras casas. Esto se ha convertido en un nuevo lugar. Ahora, este es un lugar que no es nacional. Este es un lugar en el cual ya no es el Internet de hace 20 años. Cuando se generó Internet, hace 20, 25 años, se habló de la nueva galaxia Gutenberg. Internet venía a desplazar el papel y esto era para leer. En lugar de en el papel, en lo digital. Ahora este es el lugar donde compramos, discutimos, trabajamos, militamos. Y esto está produciendo enormes transformaciones porque hay nuevas vinculaciones que se producen acá adentro que incluso son contradictorias con las vinculaciones personales. Y esto tiene distintos efectos, entre ellos políticos. Todo el mundo espantado por la generación de nuevas demandas y reacciones políticas, porque lo que están rompiéndose son los continentes tradicionales. Se han roto los continentes. La familia tradicional ya no es la que era, las iglesias están vacías, las empresas ya no son espacios de carrera profesional vitalicia, los sindicatos tienen menos trabajadores, las escuelas ya no son el ámbito de instrucción principal. Se presentó hace pocos días en el ITBA un trabajo de intensidad digital. Una de las conclusiones es: la nueva gran escuela mundial es YouTube, porque ahí es donde están los profesores, los conferencistas, y es no solamente el gran competidor de la universidad y de la escuela, sino además el principal generador de conocimiento. Esto produce enormes transformaciones que todavía están en la instancia de la contradicción que se refiere a esta última quinta tendencia que menciono. Todavía no sabemos hacia dónde vamos, pero se está moviendo el piso. Desde la perspectiva socioeconómica, esto está produciendo enormes transformaciones, sobre todo en las relaciones entre empresas en el mundo y en la organización de las cadenas de valor. Y está exigiendo nuevos atributos competitivos en las personas, en las empresas e incluso en los prestadores de servicios. Todavía no hay clara comprensión de lo que ocurre y todavía tenemos esa sensación de la contradicción. Los países regulan, las empresas reaccionan. Buscamos los mismos instrumentos, pero las realidades van por otros ámbitos. No hay una nueva síntesis, probablemente estamos en un proceso de transición estructural y ahí está el gran desafío de ir adaptándonos. Bueno, muchas gracias, me hubiera sentido muy celoso si le habían aplaudido a Carolina y no a mí. muchísimas gracias, Carolina y Marcelo. No sé si hay preguntas. Ya tal vez voy a arrancar. Para hacer un poco la síntesis entre lo que dijo Carolina y lo que dijo Marcelo. El gran desafío del mundo hoy va a ser el vínculo con el trabajo, la definición misma del trabajo, porque entre los choques, los movimientos migratorios internos en un país, porque el éxodo rural lo vivimos desde hace 100 años
en los países desarrollados y se está viviendo en todos los países. Sabemos que la población mundial se concentra en las grandes metrópolis y costaneras, además. Y más vulnerable al cambio climático, aún más, porque una ciudad costanera está mucho más vulnerable a una subida del nivel de los océanos. ¿Cuál va a ser el vínculo con el trabajo y la definición misma del trabajo? ¿Cómo integramos la humanidad y los seres humanos en esta gran revolución de la economía? Porque más tecnología. Yo leí un artículo diciendo que finalmente van a quedar dos tipos de trabajos, o trabajos súper calificados, la gente que van a programar y hacer los algoritmos de la inteligencia artificial y de los robots, o la gente básica que va a hacer las tareas más básicas posible, porque no vale la pena tener un robot para hacer esto. ¿Qué hacemos con la gente que está en el medio? ¿Cómo integramos a la gente? Porque más allá de la brecha de la ganancia que estamos viendo, hay brecha entre la gente educada y la gente no educada, hay brecha también en la gente, ¿viste? No sé qué fue el economista que habló de la gente que son de los anywhere y los somewhere, gente que pertenece a un lugar y que no quieren quitar su roca donde nacieron, y la gente que son anywhere. Como, por supuesto, por esencia un diplomático es anywhere. Para mí el mundo es un pueblito, pero no es el caso de mi primo, que está viviendo en Francia, al lado de Marsella, y que nunca va a instalarse a 200 kilómetros. Así que hay muchas brechas y cómo podemos ver el papel de la economía, de las empresas, o cómo lo ven este tema de la gran integración de la humanidad en este nuevo mundo, finalmente. Seguramente Marcelo tiene algunas cosas más interesantes para decir sobre este punto en particular, pero solamente traigo algunas reflexiones a partir de un trabajo que hicimos con Juan Meiriño, un colega, para un libro con los grandes referentes de la usina tecnológica argentina, del Silicon Valley argentino. Es muy argentino decir tenemos nuestro Silicon Valley también, pero sí, un poco sí. Y es interesante lo que ellos planteaban sobre dos procesos que se tienen que dar, ¿no? Vos hablabas de los tipos de trabajo que va a haber y hay dos procesos. Uno es el de upskilling, digamos, el hacer que podamos adquirir cierta sofisticación en los skills, en las habilidades que tenemos, y otro es el de reskilling, básicamente reconfigurar nuestra formación profesional para adaptarnos a nuevos trabajos. Creo que ahí se va a producir algo, o se debería producir algo muy interesante, para mí muy trófico, entre el sistema educativo y la empresa privada. Yo creo que acá las empresas van a tener un rol fundamental en la formación profesional, porque la agilidad de nuestros sistemas educativos y nuestra currícula educativa no es lo suficientemente rápida, no es lo suficientemente dinámica como para adaptarse a esos dos procesos, el de reskilling y upskilling de muchísimos profesionales, que sin dudas tienen mucho para aportar, pero que claro, tienen que adquirir habilidades y conocimientos específicos para trabajos que surgen, los americanos dirían, in the brink of an eye, digamos, en un parpadeo. Por otro lado, sí creo que este nivel de sofisticación va a ser cada vez mayor, ¿no? Yo tengo un hermano que es programador, mi hermano me decía, ya los programadores estamos pensando que, no sé, con ChatGPT, nuestro trabajo eventualmente no va a existir como tal, digamos, vamos a tener que aprender a programar a lo que programa, digamos, ¿no? Una suerte de inception de capacidades y de sofisticación en las tareas, ¿no? Pero me parece que acá sí va a ser bien interesante el rol de las empresas si es que entienden que tienen un rol en la formación de profesionales, ¿no? Acá hay algo bien interesante que puede suceder, hay algunas experiencias para mirar muy de cerca y para ponerle la lupa en formación de talento digital, ¿no? Se han armado escuelas enteras haciendo sinergia con empresas tecnológicas que se encontraban, por ejemplo, en la Argentina, con que necesitaban un núcleo específico, una cantidad de gente específica para sumar a su staff. Esas personas
o estaban trabajando para empresas de afuera porque los salarios eran en dólares y bueno, ustedes saben, y necesitaban formar a un número mayor de personas y empezaron a involucrarse las propias empresas en el proceso de formación profesional. Creo que ahí se abre una puerta interesante, sobre todo en un país como la Argentina, con las deudas pendientes del sistema educativo. El mundo está generando más valor que nunca antes, valor en el sentido de riqueza. Nunca el mundo generó tanta riqueza, definiendo riqueza como valor socioeconómico. Si esto es verdad, y creo que lo es, la cuestión es encontrar el rol de las personas en la generación de riqueza. Dice Tom Friedman en su libro Thank You for Being Late, no es un mundo en el cual las máquinas pueden llegar a hacer cualquier cosa, sino que es un mundo en el cual las personas podemos llegar a hacer cualquier cosa gracias a las máquinas. Por lo que yo creo que lo que hay que hacer es definir el rol de las personas. Yo no creo que el mundo vaya a hacer desaparecer el trabajo. Lo que sí desaparece es el trabajo como lo hemos concebido hasta ahora. Y el abismo que se produce es que probablemente la transformación del trabajo a la cual asistimos es la mayor de la historia, mayor que la que ocurrió en la Revolución Industrial. Si nosotros miramos los certificados que nos extienden en las universidades, con los títulos habilitantes, utilizan palabras viejísimas. San Lucas, el evangelista de Cristo, era médico. Y todavía hoy tenemos certificados que dicen médico. Los primeros ingenieros aparecieron en el mundo antes de Cristo. Ahí es donde está cambiando. Los paquetes de saber que nos dan las universidades especializados y enfocados tienen que ser desplazados hacia ámbitos diferentes. Y nos tenemos que preparar para el desempeño en un nuevo mundo en el cual el trabajo es básicamente la participación humana en la generación de valor nuevo en el ámbito de la revolución tecnológica. Entre mis distintas actividades, que son demasiadas para esta altura de mi vida, hace unos años yo medía 2 metros y ahora me voy achicando porque me voy desgastando. Yo tengo a mi cargo la dirección de una maestría en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Y ahí trabajamos esto, cómo formar a los trabajadores. Y suelo decirle a los docentes con los que comparto que el mundo requiere 7 habilidades nuevas para desempeñarse en este proceso de participación en la generación de valor por parte de las personas. Es una frase muy larga, pero me gusta más que la palabra trabajo. Ustedes saben que la palabra trabajo viene del latín tripalium. El tripalium era un instrumento de tortura de 3 palos con el que se castigaba a las personas, obligándolas a trabajar, y ese era un castigo. Yo creo que hoy el trabajo no es más una tortura, hasta yo cambiaría y dejaría de usar la palabra trabajo, y habría que encontrar una palabra nueva, hay que inventar un neologismo, como la participación humana en los procesos de generación de valor. Traté de encontrar una palabra que resuma todo eso, porque si no es muy largo. Los 7 saberes que nosotros planteamos en mi trabajo en el ITBA son, primero, los saberes básicos, lengua, matemática y lógica. Sin eso no entendemos, no nos hacemos entender, no medimos lo que aprendíamos en la escuela. Segundo, los saberes específicos. Todos tenemos una especialización. Caro es periodista, yo soy asesor económico, vos trabajás en la diplomacia ahora, has abandonado tus actividades profesionales anteriores, y hay camareros, y hay mecánicos, y hay peluqueros, lo específico. El tercer saber es el operativo. Tenemos que acostumbrarnos a manejar las máquinas nuevas, los devices, ¿no? La tecnología nueva. El cuarto saber es el saber transversal. Todos tenemos que empezar a saber un poco de los otros, los abogados de economía, los médicos de sociología y los ingenieros de psicología. Siempre pongo como ejemplo en esto la discusión que había durante la pandemia, los médicos diciendo confinar, se van a contagiar, los psicólogos diciendo salir, se van a deprimir, los economistas diciendo a la calle a producir, nos vamos a empobrecer. Bueno, hay que transversalizar. Ese saber es el saber transversal, un poquito entender lo del otro. Y luego hay 3 saberes más. El saber creativo, ahí está la clave, el proceso de diseño de nuevas realidades,
Y los últimos dos son saberes muy humanos. El primero son los saberes íntimos, cómo manejar las emociones ante los procesos de la angustia del cambio. Administrar emociones, tener optimismo, emprendedorismo. Y el último son los saberes sociales, trabajar en equipo, ya no hay jerarquías, la organización es diferente. Son 7 saberes que nosotros entendemos que son críticos para encontrarle la respuesta al desafío, bueno, ¿qué es trabajar hoy? Yo creo que el trabajo no desaparece, pero requiere prestaciones nuevas, incluso mucho más flexibles. Ahí está la discusión de la legislación del trabajo, la discusión de la relación entre la persona y la organización, desde todo punto de vista. Creo que el trabajo no desaparece, pero hay un cambio esencial y sustancial y es un enorme desafío adaptarse a eso. Gracias. No sé si hay preguntas después de este segundo debate. El señor. Ese nivel y el terreno, que desde ese nivel de excelencia, yo diría entre Carolina y Marcelo, algunos estamos tratando de pisar fuertemente el suelo y llegar no a saber qué va a pasar cuando salgamos de este salón, sino y mucho menos saber quién nos va a gobernar el año que viene y mucho menos saber algo más del triunfo de Boca esta noche. Pero hay cosas en el mundo que para algunos tienen impacto más allá de lo que aparece en los diarios. Por ejemplo, y voy directamente a la consulta, o si se puede llamar consulta. 23 años en un proceso negociador en el mundo es inconcebible. Hoy en día esto no existe más, y no existía más hace 10 años, y no existía más hace 15 años. Empezó hace 23 años un encuentro entre la Unión Europea, con sus 27 países, y un Mercosur que al inicio éramos 5, ahora somos 4. Y seguimos viendo que tiene un impacto enorme esta posibilidad de negociación, enorme en el mundo. Sería, si no me equivoco, el único o el la primera negociación de este nivel en el orden mundial, donde se unen o se pretende unir los intereses de 2 continentes, no de 2 países, no de 2 regiones. Las últimas noticias de hace, yo diría, en la semana, aparecieron 2 noticias impactantes por el tono. Paraguay, futuro o próximo coordinador semestral del Mercosur, dice más o menos literalmente que el único que puede terminar con esta locura negociadora es Lula. Y si no lo termina Lula en este semestre, él en el próximo semestre va a dar por cancelada la negociación. Literal, más o menos literal. La segunda noticia de impacto para los que estamos interesados en este tipo de cosas es una llamada side letter que apareció de incógnito y que aún ignoramos el contenido real porque se la tildó de confidencial, reservada, o de esas definiciones que tienen los sectores oficiales para no decir lo que no tienen que decir. De cualquier manera, el side letter impactó a la gente del Mercosur porque era nuevo, eran exigencias nuevas que hacían que todo aquello a lo que se había llegado hace 2 o 3 años, o 4, tenga que volver a revisarse. Y la respuesta que se le da a esto, desde la coordinación pretempore actual, a cargo del presidente brasilero, es inaceptable. Que el Mercosur no va a aceptar este tipo de presiones,
si tratamos de unir ambos vocabularios, el europeo y el del Mercosur, y sacamos conclusiones a nivel empresarial, la respuesta es otra vez sopa, como dice Mafalda, ¿no? Otra vez sopa. Yo particularmente estuve presente en las 3 o 4 oportunidades que en los 23 años esto estaba ahí, para ser firmado. Recuerdo perfectamente una reunión un día lluvioso en España, en Madrid, donde Zapatero y Cristina afirmaban que en el primer semestre de ese año esto estaba vigente. Hace ya muchos años, quizás yo tenía más cabello, me peinaba, ahora ya no lo tengo. La pregunta es, por el impacto mundial en el plano internacional, que seguramente tendría un acuerdo de este tipo, ¿ustedes visualizan que con todo lo que hemos escuchado anticipadamente, esto tiene visos de realidad o es nuevamente o será nuevamente una alternativa llena de frustración y con quizás una aplicación de lo afirmado por el presidente Peña? Perdón, de Paraguay. Sí, claro, Santiago Peña. Bueno, son varios los puntos que tocas, es una pregunta buenísima. Hace algunos meses antes de que asumiera, entrevisté al entonces candidato Santiago Peña y él me decía, dentro del Mercosur todo, fuera del Mercosur nada. Bueno, esas palabras, las palabras no siempre están escritas en piedra y la historia de América Latina sí lo muestra, ¿no? En el medio sucedieron cosas. Santiago Peña asumió, ustedes sabrán, habrán leído que hubo realmente un fuego cruzado importante entre las autoridades de la actual administración argentina y las autoridades paraguayas. Esto tiene que ver con un peaje en la hidrovía que desde la presidencia paraguaya califican como ilegal por unilateral. Se tensaron las relaciones Paraguay y Argentina para empezar. En segundo lugar, me parece que Santiago Peña, el presidente paraguayo, está bastante alineado con la calle Pou en esta idea de decir, bueno, a ver, sinceremos qué es realmente el Mercosur. Porque si el Mercosur es, y voy a citar al presidente uruguayo, si el Mercosur es un lastre, ¿cumple realmente su rol de bloque regional capaz de sinergizar o de construir un esfuerzo conjunto y más fuerza, sobre todo para los países menos beneficiados, o realmente se termina transformando en esto, un lastre para que un país como Uruguay o un país como Paraguay pueda trazar acuerdos bilaterales convenientes para una economía de mucha menor escala, ¿no? Si se la compara con, no solo con la Argentina, principalmente con la economía de Brasil. Entonces me parece que lo que están viendo estos dos países es, tenemos oportunidades de insertarnos en el mundo. Yo los invitaría a mirar muy de cerca los números de Paraguay. Paraguay es un país que tiene una deuda social muy grande, muchas asignaturas pendientes, pero es un país en el cual, en términos económicos, hay algo bastante interesante sucediendo, ¿no? Desde hace ya algunos años, en términos de ordenamiento de sus números. E incluso han tenido oscilaciones políticas, muchos temas en materia institucional, pero es un país que, digamos que en el vecindario tiene números buenos, ¿no? Por otro lado, obviamente tenemos el caso de Uruguay, países que además han construido relaciones bilaterales interesantes en términos de oportunidades económicas, oportunidades comerciales. Creo que lo que se está produciendo es un sinceramiento hacia adentro del Mercosur. Por otro lado, y seguramente Marcelo tendrá algo para sumar, con este mundo convulsionado como está, me parece que esto tiene mucho más peso específico para la agenda de nuestra región que el que tiene para, obviamente, la agenda de Europa, que está tomada por una guerra en el corazón del continente, ¿no? Yo no tengo una visión muy auspiciosa respecto de hacia dónde pueden ir las negociaciones ahora, porque creo que están muy lejos de ser una prioridad. Sí, obviamente es resonante para nuestro bloque, pero si lo miro con cierta objetividad y sacando el sesgo argentino de creer que nuestros asuntos son muy, pero muy importantes en un mundo que está muy, pero muy convulsionado, la verdad es que no veo que eso vaya a avanzar demasiado y creo que sí lo que está sucediendo hacia adentro del Mercosur es que hay un sinceramiento, ¿no?
y que hay tensiones que tienen que ver con una visión muy distinta. Por supuesto, entendiendo que un cambio significativo en la administración argentina y en el color político del partido que gobierna la Argentina puede significar también un cambio en las relaciones Argentina-Paraguay, Argentina-Uruguay y por consiguiente la relación con el Mercosur. Bien, lo primero que quiero hacer, Carlos, es agradecerte por recordar que hoy tenemos que ver a Boca. Si hay un psicólogo acá, yo estoy pensando que está el plantel de Boca concentrado a pocos metros en este mismo hotel. Me toco a cada rato para ver si no perdí los carnets para ir esta noche a la cancha y veo los colores de Boca en la bandera de la Unión Europea. Estoy como medio obsesionado. Todo lo que hago en el día es una excusa para que pase el tiempo hasta el momento de ir a la cancha. Así que gracias, Carlos, por recordarlo. Yo creo que el Mercosur está en una instancia definitoria literalmente. Está definiendo si va a seguir existiendo o no. Fue muy útil en los primeros 20 años, en los últimos 10 está en decadencia. El Mercosur es un bloque que se generó para integrar a los 4 socios fundadores, pero que desvincula al bloque del resto del mundo. Hay 20 bloques de integración en el mundo de cierta relevancia, además del Mercosur, la Unión Europea, el ex-NAFTA en el norte de América, el ASEAN, muchos otros. De esos 20, el Mercosur es el que tiene menor relación exportaciones-producto bruto. Las exportaciones de todo el Mercosur, a todos los destinos, en relación al Producto Bruto Agregado, es más o menos 15%. El promedio de los 20 bloques es 33%. Algunos, por supuesto, muy por encima del promedio, como la Unión Europea, 50%. Claramente el Mercosur está fallando. Y una de las razones por las que falla es porque no tiene internacionalidad. En un mundo que se ha internacionalizado desde el punto de vista tecnológico productivo, hay muchos obstáculos para la relación entre las empresas que están dentro del bloque y el resto del mundo. Yo creo que el acuerdo con la Unión Europea aliviaría esa restricción, permitiéndole una integración con un mercado no solamente muy grande en términos de millones de consumidores, sino de altísima calificación en términos de estándares. Además, creo que ahí hay incentivos de distinto tipo para la Unión Europea. En primer lugar, geopolíticos, dado que estamos en este mundo de amigos y adversarios. En segundo lugar, la irrupción, como me decía el anterior embajador alemán hace poco, hasta la guerra en Ucrania, para nosotros el Mercosur era un incómodo competidor agrícola, ahora es un potencial proveedor energético. Entonces yo creo que están cambiando algunas cosas. Creo, como dice Carolina, que es más relevante para el Mercosur que para la Unión Europea el acuerdo. Y que para el Mercosur, si ocurriera, significaría una redefinición de su agenda. Dejaría de ser un bloque solamente mirándose hacia adentro, le permitiría puentes con el resto del mundo, redefiniría la estructura competitiva del bloque, es un bloque muy cerrado. Argentina y Brasil son 2 países muy cerrados, Uruguay y Paraguay menos. El reclamo de Uruguay y Paraguay no es casual, tiene que ver con esta pobreza en la vinculación externa del bloque y es un requisito superarlo. Sí, el Mercosur no se va a discutir a sí mismo en sí, puede discutirse a sí mismo a partir de ocasiones como celebrar un pacto con la Unión Europea o con muchos otros. En realidad hay en negociación en el Mercosur pactos con terceros mercados que están pendientes ahí, con Canadá, con Japón, con Corea del Sur, con la India, con Singapur, ese está bastante avanzado. El mundo está llevando adelante esto del friendshoring a través de acuerdos de integración. Hay un trabajo muy interesante de la OMC hace poco que dice que si medimos bien, el 70% de todo el comercio mundial, ocurre entre mercados que han reducido a 0 sus aranceles en frontera. 70 del total, arancel 0, incluyendo servicios que todo arancel 0. El Mercosur apenas accede al 25% de sus exportaciones con arancel 0. Entramos en mercados en los que pagamos arancel de ingreso, mercados en los cuales nuestros competidores no pagan arancel de ingreso, y no hay que irse muy lejos, Chile. Y eso es una dificultad enorme, no solamente por el costo arancelario de ingreso. Los pactos de libre comercio en el mundo no son solo reducciones arancelarias, son coaliciones regulativas, por lo tanto los costos de adaptación de ingreso en un mercado con el cual yo tengo una alianza se reducen sustancialmente, además
de la reducción arancelaria por las confluencias regulativas. Eso el Mercosur no lo tiene, y si no lo resuelve, el Mercosur va a fenecer. Quizás nadie rompa el pacto del Tratado de Asunción, pero terminarán ocurriendo excepciones. Y una manera de redefinirlo sería claramente el acuerdo con la Unión Europea. Ahora bien, yo creo que después de, como decís, 20 años de negociación, no hay muchos elementos para ser optimistas, lo decía Carolina también recién. Me parece que Europa tiene otras prioridades, con serios problemas dentro de Europa, que las grandes discusiones geopolíticas hoy pasan por Rusia, China, Estados Unidos, y hay que admitir también que la discusión internacional dentro del Mercosur es muy pobre y con una mirada muy corta, por lo que por la información con la que contamos hoy, el embajador Amador Sánchez Rico recién decía, queremos firmarlo antes de fin de año, bueno, ojalá sea así. Yo tengo mis dudas de que eso pueda ocurrir. Ojalá ocurra. Con la información con la que contamos hoy, y me parece que hay más probabilidades de que esto no funcione que de que sí funcione. Ojalá ocurra. Sería muy importante, sobre todo para el Mercosur. Hola. Perdón, una consulta que viene al caso y como sí decía Amador y acabás vos de decir que la fuerte intención de la Unión Europea de cerrar este acuerdo lo antes posible y más allá de todo, y aprovechando que hay un funcionario del gobierno francés allí en el panel, sabemos que Francia es uno de los países que más se ha opuesto a acordar este acuerdo, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál sería hoy en día la postura de Francia en este sentido? Muchas gracias por la pregunta. Sí, es divertido porque cada vez que hablamos de este acuerdo, Francia está en el banco de los acusados. Nunca Francia se opuso al acuerdo, nunca. Lo que Francia dijo es que tenemos que respetar los grandes compromisos internacionales alrededor del cambio climático. Yo hablé de este tercer choque. No podemos participar a la COP21, 22, 23, 28, tomando grandes compromisos para reducir las emisiones de gas a efecto invernadero, a cuidar el medio ambiente y después firmar un acuerdo que no tiene ninguna cláusula alrededor de este tema. Y que eso es el instrumento adicional. Es decir, tenemos que inscribir este acuerdo dentro del marco del Acuerdo de París, que todo el mundo firmó, o muchos países. Así que Francia no dice, no queremos el acuerdo. Francia dice, queremos un acuerdo inscrito dentro de un marco global que todo el mundo firmó, que es el marco de los grandes acuerdos para cuidar del planeta y para cuidar del cambio, y para luchar contra el cambio climático. Así que, y queremos, por supuesto, más allá de pagarse de palabras, como se dice en francés, un mecanismo eficaz para aplicar lo que se llama en inglés el enforcement. Una regla sin enforcement, lo sabemos todos, ¿eh? En Francia también, somos latinos. Podemos poner una limitación de velocidad. Si no hay un radar, un gendarme, un policía para controlar, vamos todos más. Así que queremos que este acuerdo esté inscrito en este gran marco de la protección del medio ambiente y también de lo que se llama las cláusulas espejos. Es que si hay una regulación, que las reglas sean las mismas para todos. Me explico, un productor, cualquier producto que respete las reglas internas no puede tener la importación de productos que no tienen los mismos estándares. Es lo que Marcelo decía. Entramos también en una era de estándares. Así que los estándares no son los nuevos aranceles. Es una forma de ecualizar, no sé si se dice así en español, la competición entre los productores. Así que estamos en esta negociación. Y en este sentido, Francia está totalmente, discutimos, por supuesto, y que queremos que América del Sur y Mercosur, que representan a los dos grandes gigantes del continente, estén socios de Francia y de Europa. Así que no tengan duda en este compromiso francés.
tenemos también todos nuestra opinión pública, tenemos que hacer el trabajo de pedagogía. Y yo creo que estos acuerdos, y ya no hablamos más de acuerdo comercial, hablamos de un acuerdo de estratégico, porque es lo que decía, finalmente el primer choque, la pandemia, fue la quiebra de la mundialización. El ciudadano europeo, argentino, el ciudadano mundial, se dio cuenta que esta promesa de una mundialización, de una era próspera, finalmente, a primero choque, la pandemia, le falta Tafirol. ¿Cómo puede faltar Tafirol en mi país desarrollado? Como yo no tengo más paracetamol, no tengo más amoxicilina y no tengo más, no sé, papel higiénico, digamos. En Francia lo vimos, al inicio de la pandemia, la gente, no sé por qué, pero compraba un montón de papel higiénico. Yo. Bueno, pero eso es un tema. Esa fue la gran crisis de forma más seria, fue la crisis de la mundialización. Hoy explicar a los ciudadanos que tenemos que firmar acuerdos comerciales de libre comercio, hay que explicarlo. Se explica. Porque más allá de la asignatura de un acuerdo como este gran acuerdo y que queremos todos, después hay una ratificación por los congresos, que es la expresión del pueblo. En una república como la francesa, pero creo que la Argentina funciona un poco lo mismo. Así que bueno, ok, podemos firmar, pero después hay todo el proceso de ratificación y no podemos ser cínicos y mandar un acuerdo que sabemos perfectamente que nunca va a ser ratificado. Así que por eso que tenemos que negociar de forma seria y de forma inteligente y para llegar a un acuerdo que esté bien equilibrado y a la ventaja de todos. No sé si yo fui claro. Gracias. Les agradecemos muchísimo a los oradores, al moderador, por este panorama internacional y les invitamos a todos, incluidos ustedes, a un break, a tomar un café por la puerta que está detrás de la sala y a las 11:20 los esperamos nuevamente para continuar con este foro. Muchísimas gracias.